Muy buena familia, ¿cómo están? Dímelo, estoy bien. ¿Quién tenemos por ahí en iPhone? ¿Quién es iPhone? Hola Víctor, soy April. Tía, qué bueno. Un placer. April, placer. Y muchísimas gracias por compartir tanto. Cuánta luz, por Dios. Mire, Ah, pues mira, respecto a todo lo que habéis ido comentando en el tema de la comunidad, para mí ha sido súper revelador, ¿no? Porque hoy vengo con una bomba atómica, ¿sabes? Hoy vengo con una bomba nuclear. Es algo que me ha llegado hace poquito, ¿no? Que a mí me ha hecho un clic gigante en la vida para entender por qué tomo ciertas decisiones, por qué siempre repito ciertos bucles y por qué estoy en conflicto conmigo mismo. O sea, por qué una parte de mí dice una cosa y la otra parte de mí dice otra cosa. ¿Sabes? Entonces, ahí está el kit de la cuestión y hoy lo que les quería compartir, pues es toda esta información que he ido recabando y que he estado trabajando con las personas que están dentro del acompañamiento valor. Entonces les voy a ir compartiendo pantalla. O sea, de aquí, por ejemplo, vi que habías comentado algo acerca del tema del dinero y todo eso, ¿no? April, en tu caso en concreto. A ti también te veo bastante abierta a participar y a compartir, entonces... ¿Te gustaría sí, es que compartir algo aumentó si tu acerca de... Espera un pantalón se segundo, te voy a iba. decir un momento. ¿Te gustaría compartir algo acerca de lo que vas sintiendo y demás? Porque por lo general te he visto muy, ¿sabes? Como muy bien trabajada. ¿Sabes? Lo que... Hay un pequeño coso eso y me encantaría ayudarte en esta sesión a ver eso. Bien, acerca del mensaje que te compartí ayer, 100%. eso, he tenido como diferentes etapas, diferentes desafíos. En su momento decía, bueno, mi vida es como una telenovela venezolana, siempre pasaba algo. Pero de cada cosa que iba pasando, yo iba aprendiendo, ¿no? La pérdida de mi madre siendo muy joven, Hostia, vale. diferentes cuestiones. eh, en cuanto a tener que trabajar mucho, estudiar mucho, ser mamá a los 24 años, muy lejos de mi familia. Wow, Entonces, eh, cada desafío me fue construyendo, me fue dando superpoderes y qué estas bueno, super habilidades me encanta poder compartirlas. Hoy las valoro muchísimo. Acá está mi niño pidiendo frutillas. qué bueno. Ahí va, ya las tenía prontas. Muy bien. Eh, Muchísimas lo que gracias me por sigue compartir. faltando es esta cuestión de poder eh, traer esa abundancia al plano físico, ¿verdad? Porque de repente tengo momentos en donde digo, bueno, ok, le sigo metiendo energía, sigo para adelante, y hay momentos en donde siento que por más esfuerzo que le esté poniendo, no estoy encontrando el cómo. O Qué sea, yo bueno, sé que eso es más cerca, qué pero bueno. me falta el cómo llegar a eso. Así que ahora te dejo a ti. Vamos con eso, pero a full hoy. Dios, qué bueno que me hayas compartido eso. Muchísimas gracias. Vale, pues mira, aquí voy a ir ahondando capa por capa, ¿vale? Para que podáis ir entendiendo todo esto. Espérate, les voy a dar a compartir aquí. Ok, y aquí empiezo con la presentación de quién crees que eres, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Yo estoy súper emocionado de poder compartir esto con ustedes. Y claro, yo en un momento dado en la comunidad les pedí a todos que pusieran quiénes eran, ¿no? Y todos ponían una identidad y demás y todo eso. Y hoy quiero presentarles una cosa, ¿no? Lo que me habían dicho: independiente, buena madre, espiritual, soy fuerte, soy quien ayuda. Y después el deseo que hay detrás de todo eso, ¿no? Quiero una pareja, libertad económica, familia unida y quiero paz. ¿Y qué significa todo esto? O sea, hoy vamos a entrar en un concepto donde, em, donde les quiero como revelar dos identidades que tenemos dentro, ¿vale? Tenemos una, que es esta, que mostramos al mundo, lo que queremos demostrar lo que somos. O sea, cuando decimos soy no sé qué, ahí estamos hablando acerca de la máscara. Vale, mira, esto es lo que aparento ser. Entonces, ¿qué revela muchas veces el deseo? El deseo suele revelar la identidad real.
¿No les pasa cuando decís, es que en el fondo me gustaría, es que en el fondo me gustaría? Pues en ese fondo está esa parte que muchas veces nos cuesta mostrar al mundo. Entonces de ahí se crea la identidad compensatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes por un lado, hay una persona aquí diciendo que le gustaría, que no sabe cómo conectarse, Isabel, no sé si le puedes ayudar a través del... Gracias. Y entonces, ¿qué pasa? Al haber dos identidades, tienes la compensatoria, que es la que muestras al mundo, y que muchos... Allí, aquí quiero entrar con el concepto del ego, ¿vale? ¿Qué es el ego? Porque muchas veces pensamos que el ego es un enemigo, pensamos que el ego es algo malo, pensamos que el ego hay que matarlo, hay que destruirlo y demás. Y el ego simplemente es un mecanismo de defensa. Solo quiere proteger quién crees que eres. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, me identifico como buena persona, el ego lo que va a hacer es tratar de proteger la buena persona. Entonces, cada vez que vas a tomar una acción que implique que voy a ser una mala persona, el ego a través de la culpa viene a recordarte, hey, recuerda que eres buena persona. Pero ¿qué trata o sea, qué trata de proteger el ego y qué trata de compensar esa identidad compensatoria? Pues revela algo mucho más profundo. Y ahí es donde entro a que aquello que dice ser suele ocultar una identidad completamente contraria. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo digo que quiero ser una buena persona, en el fondo lo que está ocultando esa identidad compensatoria es que de alguna forma u otra yo me estoy percibiendo como una mala persona. Entonces, ¿cuál es el anhelo en el fondo? El simplemente poder expresar toda esa parte tuya que realmente se siente mala persona. Pero eso de mala persona, ¿qué está defendiendo realmente? Vale, y esta es la parte a la que quiero ir para que lo entendáis. Después pondré ejemplos prácticos, ¿vale? Para que podáis aterrizarlo mejor. Pero tú imagínate que tienes una experiencia de pequeño, te pasa lo que sea, ¿vale? Algo muy doloroso que no te permite sentir. Y el dolor es tan profundo. O sea, imagínate que tienes una canción, ¿vale? Que el dolor es una canción. ¿Sabes? El dolor es una canción. El dolor es una canción que dura 3 minutos. Pues es tan intenso que la paras en el minuto y medio. ¿Qué ocurre cuando lo paras en el minuto y medio? Que para justificar ese dolor y para no sentirlo, creamos una identidad. Y esa identidad lo que está haciendo, que es lo que yo llamo la identidad raíz, está protegiendo una emoción. Y eso después lo que hace es crear una compensación, porque la identidad raíz es algo que ocultamos y nos da muchísima vergüenza reconocer. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que por lo que sea de pequeño, pues les voy a compartir un caso personal, ¿no? Yo crecí en un entorno donde todo el mundo lo tenía todo y yo no tenía nada. Entonces a mí eso me parecía tan injusto, como no sabía hacer frente a ese dolor de injusticia y a ese dolor de insuficiencia, ¿qué hice? Creé la identidad raíz de soy una persona pobre, no merezco nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo compenso, la identidad que compensa, que es, pues soy una persona que tiene un montón de cosas. Entonces lo empecé a compensar con ropa de marca y con ropa de cosa tal, para demostrar que no era insuficiente. Pero ¿qué hay en lo oculto de mí? Que yo me identificaba como una persona insuficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es algo familiar, ¿vale? A mí se me quedó marcado como algo familiar. El ego siempre busca la familiaridad. Constantemente el sistema nervioso va a estar en busca de situaciones donde yo pueda sentir la insuficiencia, donde yo puedo sentir que me falta, donde yo me pueda sentir insuficiente. Y me vuelvo adicto a esta sensación. Y ahí surge el deseo. Entonces, ¿qué ocurre con el deseo? Muchas veces nos pasa que nos enamoramos o nos encaprichamos con algo y ahí estamos adictos a la insuficiencia. No tiene nada que ver con la persona, nada que ver. O sea, o sea, lo que hacemos es, puedo profundizar aún más en esto, ¿vale? Porque
aquí entrando en tema de parejas, ¿no? Muchas veces lo que estamos buscando a través de la sexualidad y demás es poder mostrar esa raíz, porque ahí se expresa la raíz. Y lo que todo el mundo anhela en el fondo es poder mostrar esa vulnerabilidad. Pero por el contexto social o lo que sea, pues pensamos que eso está mal o nadie lo muestra, entonces lo tapamos con las máscaras. Entonces tú puedes aparentemente ser una persona que tiene muchísimo, ¿vale? Y que eso pueda ser una forma de compensar la insuficiencia que hay en el fondo. Y entonces, ¿qué hay detrás de esa insuficiencia, de esa identidad de soy insuficiente? Hay un dolor, una herida emocional muy, muy intensa. Cuando tú reconoces esa identidad raíz, que esa identidad raíz puede ser me siento insuficiente, puede ser siento que soy el rechazado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es constantemente darle coherencia a eso. Entonces, ¿qué va a ser una persona insuficiente? Pues cuando vas a vender algo, le pones un precio alto y vas a decir, no, 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 yo soy una... El ego va a venir a recordarte, mira, que tú eres una persona insuficiente. ¿Sabes? ¿Cómo vas a cobrar así de caro? Y entonces ahí viene el ego a decirte, no, pero es que si cobras eso de caro tal, la gente no te va a comprar, es demasiado caro y tal. Pero ¿qué hay en el fondo? ¿Quién está diciendo eso? La parte de ti que se siente insuficiente. Entonces, ¿por qué el ego no va a querer que tú salgas de aquí? Porque si no, tendrías que vértelas con el vacío. Y no hay nada que el ego teme más que el vacío existencial. Por eso es mejor lo conocido al vacío, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos elegir de manera consciente y siempre nos rige la herida y demás? Porque para ello debemos ser conscientes de la herida. Y para ser conscientes de la herida, por eso siempre recalco y le doy tanta importancia a la honestidad. El que tú puedas decir, ok, pues mira, me pasa esto. Hay una parte de mí que se siente insuficiente. Hay una parte de mí que teme al rechazo. Vale, hace poco a mí me pasó, ¿no? Mira, aquí les enseño cada pieza del mecanismo. Primero, una experiencia. Esa experiencia te lleva a una emoción muy intensa que tú dices, es muy doloroso sentir eso, que me abandonen o que no me quieran o que tal. Es tan doloroso eso que crea una interpretación, ¿vale? El problema soy yo. Como soy insuficiente, entonces por eso me pasan estas cosas. Porque de pequeños es demasiado doloroso aceptar eso y no estamos preparados, o sea, no nos han preparado para sentir esa intensidad. Entonces le damos una interpretación y creemos que el problema somos nosotros. De esa manera se crea la identidad raíz, que es quién creo que soy, y entonces ahí, si soy insuficiente, me pondré las gafas de la insuficiencia y de repente todo es insuficiente. A esto le falta esto, me falta esto, me falta esto. Te despiertas por la mañana y es como, vale, me falta hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y solo puedo descansar si completo todo. Entonces ya empezamos el día desde la insuficiencia, ¿sabes? Por eso el ejercicio de gratitud es tan importante porque te da la capacidad de reconocer lo que ya tienes, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo identificamos nuestra identidad? A través del ego. Aquello que nos hace sentir culpable o nos da miedo es un mensaje del ego para recordarte quién crees que eres. Si tú ya eres consciente de quién crees que eres, entonces ahí es cuando puedes desprogramarlo. Si no eres consciente de quién crees que eres, vas a estar todo el rato, tu vida va a estar dirigido por esa identidad raíz y va a estar dirigida por la insuficiencia, va a estar dirigida por el rechazo, va a estar dirigida por el abandono, ¿sabes? Entonces, cuando eres consciente de la identidad, entonces puedes desconfigurarla y puedes entregarlo a algo superior. Y aquí les voy a ver qué parte toca ahora. Y esto es un principio, ¿no? El de ser, hacer y tener, ¿vale? Aquí ya entro en Hawkins, que básicamente eh, por una parte tienes la fuerza y por otra parte tienes el poder. Todo lo que implique desde la fuerza suena como por mis cojones que lo consigo. Vale. Cuando tú dices por mis cojones lo consigo, eso es fuerza. ¿Y qué implica la fuerza? Que casi siempre nace de la herida,
te va a desgastar, vas a estar cansado, vas a estar, o sea, en ambos casos logras el resultado, puedes conseguir el resultado. Lo que en uno te desgastas y en otro fluye. El otro no tienes que forzar nada, todo se va dando de manera natural. Vale. Entonces, la diferencia del poder y de la fuerza es que la fuerza nace de la herida y el poder nace del ser, por así decirlo. Vale. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar el ser, el quién crees que eres? Porque desde la fuerza, si lo haces, la fuerza sería el miedo y el poder sería el amor. Cuando haces algo desde la fuerza, te dejas llevar por la culpa, por la vergüenza, por el miedo, por el deseo, por el orgullo. ¿Sabes? En plan, si hago esto, seré la hostia. Boom, orgullo. Vale. Si siento que constantemente, si hago esto, entonces por fin encontraré aquello que me falta. Deseo. Y entonces, ¿qué ocurre con el deseo? Que lo que estoy diciendo en el fondo es no soy suficiente. Entonces, si tú actúas desde el no soy suficiente, esa acción intenta completar eso. Entonces, el resultado que obtengo va a ser constantemente el de no eres suficiente. Y entonces nunca completas el ciclo. Y estás en búsqueda constante todo el rato. ¿Sabes? Lo mismo con la culpa. ¿Sabes? Si yo soy una persona que se identifica como no suficiente, si descanso voy a sentir culpa. ¿Por qué? Porque no soy suficiente y para no ser suficiente tengo que hacer muchísimas cosas. Entonces el ego defiende el soy una persona súper productiva. Entonces si descanso, el ego te va a decir, pero ¿cómo vas a descansar si eres una persona súper productiva? No puedes descansar. Y ahí es cuando estamos en el bucle, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿cómo se llega al poder? Para llegar al poder tienes que reconocer la fuerza. Es tan sencillo como reconocer en plan, mira, yo me sentí insuficiente, yo de pequeño he crecido tal, por eso todo el trabajo interno que propongo en el sistema en el que está Marlene, en el que está Arminda, ¿no? En ese trabajo lo que vamos es a buscar en esos rincones cosas de la cual no te habías dado cuenta de quién era. Isa, tengo el permiso de compartir tu caso con el tema de los vuelos. Vale, mira. A Isabel le daba un montón de miedo volar, muchísimo miedo volar, porque de pequeña tuvo una experiencia, el cual se alejaba de su familia, ¿vale? Entonces ella se sentía como abandonada y demás. Entonces detrás de todo eso, lo que había detrás del vuelo, o sea, ella aparentemente pensaba que el problema era con volar, pero no era con volar, porque volar significaba en ese momento que era que ibas a... Era, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿No? ¿Verdad, Isa? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se le activó la herida del abandono. Entonces, cuando ella, ella en ese momento se percibía como soy la abandonada. Vale. Entonces, ese vuelo significaba que si ocurría algo, su hija iba a estar abandonada. Entonces, ella como madre lo que no quiere es volver a sentir ese abandono. Entonces, lo que le generaba un montón de miedo en ese vuelo era el abandono que iba a sentir esa hija que a su vez es su propia herida del abandono. Entonces no tenía ni nada que ver ni con la hija, ni tenía nada que ver con el vuelo, sino tenía que ver con su propia herida del abandono. ¿Entiendes? Entonces, esto ya más allá, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿cómo actuaría una persona que se siente abandonada? ¿Cómo crees que actuaría una persona que se siente abandonada? Alejarse de la gente, no estar rodeado de personas, no tener, ¿sabes? Es como, es muy similar al rechazo. Si yo me identifico como soy el rechazado, yo lo voy a compensar diciendo, soy independiente, puedo con todo solo, no me hace falta ayuda de nadie. Pero el fondo que tapa todo eso, soy el rechazado. Y ahora, ¿por qué soy el rechazado? Porque en un momento dado de pequeño me rechazaron y eso fue tan doloroso que tuve que crear la identidad de soy el rechazado. Y ahí está la movida, en que tú puedas decir, vale, aquí está el rechazado, voy a permitirme sentir y reanudar ese dolor que yo sentí en su momento cuando me rechazaron, voy a permitir eso. Se va a sentir intenso en el cuerpo, se va a sentir incómodo, pero es sentirlo, es permitirlo. ¿Y qué va a ocurrir después? Renuncias a ser el rechazado, lo entregas a algo superior. Es renuncio a ser una persona que se identifica como rechazado.
no quiero ser esto más. Y ahí es cuando tú te permites sentir la herida, la identidad ya no tiene nada al que acogerse, porque la identidad existía gracias a la herida. Si la herida ya no está, ya no hay identidad. Pero ¿qué pasa si no hay identidad? El ego teme al vacío. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Ahí viene la pregunta. Y este sería el ciclo, ¿no? Básicamente hay un suceso, interpretación, emoción, la identidad raíz que protege esta emoción. Después viene el jugo emocional que le da sentido digamos, a esa identidad. Y el jugo emocional puede ser el hecho de que yo me pueda hacer la víctima, el hecho de que si yo soy el abandonado o si yo soy el rechazado, mucha gente pues me puede hacer cosas por mí y demás. Y entonces eso refuerza aún más mi identidad y no voy a salir de ahí. ¿Por qué? Porque ahora estoy obteniendo beneficios de esta identidad, ¿sabes? Entonces por eso ahí es renuncio también al jugo de esa identidad. Por eso muchas veces no se trata de vivir para morir, sino se trata de aprender a morir para vivir. Y aprender a morir es literalmente dejar que caiga la identidad. Y esta probablemente es como la parte más difícil, ¿no? Porque al final esto son las heridas emocionales más comunes, el de el rechazo, el del abandono, el de la traición, el de la humillación. Y por eso muchas veces esto es lo que ocultamos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Les va resonando? ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que sea? Sí, gracias. Entonces, claro, aquí es la identidad raíz, poder reconocer esto. Y ahora les voy a reconocer algo que nunca he compartido antes, ¿vale? Y es probablemente, yo diría que es de las capas más profundas que hay en mí. Y es algo que buah, me avergonzaba terriblemente y hace poco me di cuenta de ello, ¿no? Y a mí me pasaba lo siguiente, ¿no? Yo también me identificaba mucho como el rechazado, ¿vale? La persona que siempre está sola. Y era el típico amigo de, a mí me gustan las amistades lejos, ¿vale? No mucho contacto y demás, y sobre todo con hombres, ¿vale? En plan, lejanía, nos vemos de vez en cuando, nos lo pasamos bien y guay. Pero nunca lo estrechaba esa relación. Yo tuve mucha ausencia paterna y mucha ausencia de la figura masculina, ¿vale? Entonces, de pequeño había un familiar que siempre estaba conmigo, ¿vale? Entonces, él dirigía, explorábamos, jugábamos, y llegó un momento en el que eso acabó en un acto sexual, ¿vale? En ese momento yo lo vi como una inocencia y no me importó tanto y fue como, hostia, ¿vale? Pero con el tiempo, cuando descubrí y cuando entendí qué significaba, ahí dije, han abusado de mí. Y empecé a sacar el jugo de poder hacerme la víctima. Pero en el fondo sabía que era inocente completamente. Entonces, ¿qué identidad creé para tapar esa vergüenza? Soy gay. Y durante un montón de tiempo, ¿cómo lo compensaba? Soy macho. Soy muy hombre. Entonces, cada vez que estaba en una relación, pues estaba esa parte, ese conflicto interno. Una parte que era, hostia, tengo que ser muy hombre, y la otra parte de, soy homosexual. Y digo, mierda. Y me sentía súper culpable, súper incoherente. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo estreché la creencia que yo creé fue, si profundizo con un hombre, va a acabar en un acto sexual. Entonces cogí miedo y mucha vergüenza ante eso. Entonces siempre me alejaba de los hombres. Y llegó un momento en el que hice amistades con un grupo de gente muy cercana y de repente era, creo que me atraen todos. Que soy un enfermo y degenerado. Eso decía yo en ese momento. Y me sentía súper culpable. Entonces, ¿qué había en el fondo de todo eso? Lo que había era vergüenza, era humillación. ¿Y qué hice? Le di voz a esa parte de mí que se creía eso. Entonces, ¿qué les estoy animando con todo esto? Que tengáis, que podéis crear un espacio en donde podáis dar voz
a esa parte que no compartiríais con absolutamente nadie. Porque cuando seáis capaces de compartir esa parte, para mí eso es la integración y la sanación de la identidad. Porque entiendes que no eres eso, ¿entiendes? Entonces, esto era lo que a mí más me avergonzaba de todo. Era lo que ocultaba a través de la identidad compensatoria de soy macho, soy hombre, ¿sabes? Y cuando me di cuenta de esto, dije, hostia, me permito sentir la vergüenza, me permito sentir la humillación, me quedo con él, reconozco esa parte de mí. Entonces yo le dejé, di un espacio a que esa parte se pudiera expresar, el deseo más profundo de esa parte mía, de poder acostarme a lo mejor con otros hombres, de hacer barbaridades súper promiscuo y súper tal, o sea, dejé todo eso salir. Y después fue como, ahora que ya sé que esto surgía de la herida, no tengo por qué ser esto. Y ahí puedo elegir si quiero serlo o no. Y ahí está la clave de todo. Que puedas tener la honestidad suficiente de que toda esa parte pueda expresarse. Por eso para mí es tan importante la expresión para que la identidad compensatoria pueda caer, la raíz pueda caer y desde ahí puedas ser lo que tú quieras. Pero para llegar a ser lo que tú quieras es ser capaz de tener una honestidad brutal contigo mismo, de decir, esto que trato de demostrar a la gente, ¿qué está tapando realmente? ¿Qué estoy tratando de ocultar detrás de todo esto? Por eso siempre les digo, el ego no trata de demostrar nada y al ego le encanta demostrar. Cuando te dicen, Dios, qué bien lo has hecho, qué bien tal, el ego se va, ¿sabes? Se viene para arriba porque le da muchísima existencia. Pero la cosa es, ¿qué está tratando de tapar? Porque el ego tiene una función más allá de demostrar todo eso, es, tengo que ocultar la herida emocional, tengo que ocultar mi verdadera identidad. ¿Sabes? Por eso mismo, cuando estás en parejas y tal, y muchas veces la gente dice, lo que más me gusta de mi pareja es que puedo ser yo mismo. ¿Qué significa ser yo mismo? A lo mejor es que te permite mostrar la identidad raíz. A mí me pasa que estoy con mi pareja y saco a ese niño, saco a ese bebé a hablar de manera súper añiñada y tal, porque esa parte de mí nunca pudo expresarse en su momento. Pero claro, reconocer eso implica que, hostia, entonces había una herida en mí, que por eso me gusta eso y demás y todo eso, ¿no? Pero la cosa es esa, ¿no? Que cuando entiendes que ser tú mismo es un derecho que siempre has tenido y que en el fondo por eso nos mantenemos con tan pocas personas y demás, es porque a través de ello nos damos el permiso a mostrar todo esto. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el fútbol? Que cuando metan un gol, ocurra lo que sea, la gente por fin pueda mostrar la identidad raíz. Todos aquellos que van con la máscara de soy buena persona, políticamente correcto, todo bien, ¿qué ocurre cuando meten un gol? Puedo sacar toda la mierda. Puedo expresar toda la rabia que realmente quería expresar. Puedo expresar toda la alegría que en el fondo no me permito expresar en el día a día. Y ahí puedes sacarlo todo. Entonces, ¿es realmente el fútbol? ¿Es realmente el país? ¿Es realmente el equipo? Es que puedes ser tú mismo. Es que puedes dar salida a esa identidad que lleva un montón de tiempo pidiendo permiso para existir. Y la ilusión está en que pensaste que ese permiso estaba fuera y siempre lo has tenido. Lo que pasa es que ahí entra el qué dirán y el qué dirán vuelve a activar la herida del rechazo y demás. Y así es un ciclo infinito, ¿sabes? A ver, y tal, reforzamos tal. Hostia, se me trabó esto. ¿Sabes? Por eso no vemos la realidad como es, sino que lo vemos como creemos que somos. Por eso, si en alguna parte de tu vida sientes que eres insuficiente y demás, vamos a buscar una manera de darle sentido a esa insuficiencia. Entonces aquí es, vale, pues detrás de esa insuficiencia, ¿qué hay? Hay a lo mejor rechazo. Permítete sentir ese rechazo. Vamos a quedarnos con el rechazo.
cómo se siente este rechazo intenso. Y si cierras los ojos por un momento es como, vale, este rechazo cuándo vino. Y ahí, fíjate en qué te viene a la mente. Fíjate en dónde se siente en el cuerpo, ¿sabes? Y date el permiso de sentir eso. Y date el reconocimiento de esa parte de la sombra, de esa identidad raíz, de esa parte que está deseando ser visto. Y permítele existir y darle un espacio dentro de ti. No lo rechaces, no luches contra él. Simplemente acéptalo y permite que conviva contigo. Porque, porque ese ha sido el mecanismo de defensa para que pudieras sobrevivir. Entonces, ¿qué menos que agradecer a esa parte por haberte protegido de ese dolor? Muchísimas gracias por todo esto. Entonces ahora, como ya no te necesito y ya te he identificado, renuncio a ti y renuncio a tus servicios. Y así puedo poder tener yo la libertad de elegir quién soy sin dejarme dominar por la herida. Por eso para mí el paso a paso sería este, ¿no? Primero, reconocer el patrón sin defenderte. Entonces, mientras haya defensa, mientras haya un juicio, ya ahí puedes observar. Si hay un deseo, ya puedes observar de dónde viene ese deseo. Si ya hay culpa, puedes observar de dónde viene esa culpa. Por eso siempre que pregunto, ¿qué parte de ti piensa esto? Que identifique, que por eso muchas personas dicen, yo es que tengo un montón de personalidades o tengo un montón de... Es que claro, es que cada uno de ellos tiene su propia voz. Y cuando no les damos existencia, están deseando existir y el ego está tratando de protegerte de él, ¿sabes? Después es revela la sombra. Poder expresarlo implica, báilalo si quieres, cántalo si quieres, escríbelo si quieres, coméntalo a alguien si quieres, lo que sea, pero exprésalo, suéltalo, grítalo, llóralo, ¿sabes? Date el permiso de sentir. Que a mí una cosa que me enseñaron súper potente y es que las emociones no están para gestionarse, están para que lo puto sientas. Siéntelo, ¿sabes? Siente la emoción. ¿Qué sentido tendría la vida si no sientes? ¿Sabes? Y por otro lado, dejar de necesitar al personaje, que ya no necesitas al personaje para sobrevivir. Entonces, esto es una forma muy fácil de verlo, ¿no? Tú imagínate que a lo mejor no haces algo y por no hacerlo vas a sentir la culpa. Entonces, en ese caso, yo siempre recomiendo el no lo hagas y quédate con la culpa. Siente la culpa, siente la herida, entiende que eso realmente no es verdad. Y entonces ahí tienes tú, después de sentir eso y de vaciarte, ahí tú eliges, ¿vale? Pues, ¿me apetece o no me apetece? Ya no es tengo que, porque el tengo que es de la identidad compensatoria. El me apetece o no me apetece. Vale. Y eso, básicamente dentro del método valor, nosotros seguimos estos 5 pasos. Primero es, uno, reconocer el patrón y poder verlo. Honestidad es imprescindible. Es imprescindible. Solo en medida que seas capaz de reconocerlo para contigo mismo, podrás identificar e ir al núcleo de lo que te ocurre. Y te digo, todo lo que tú descubres de ti, conócete a ti mismo y es como si fueras con rayos X para con los demás. ¿Sabes? Conócete a ti mismo y vas a conocer a los demás. Y el otro lado es aceptar eso, aceptarlo y sentirlo. Y por otro lado, después es identificar cada vez que sientes el jugo emocional. El jugo emocional es aquel beneficio que saco del personaje. Claro, si actúo de esta manera, consigo esto. Si actúo de tal, consigo esto. Es renunciar al fruto. Antes había hablado del ser, hacer y tener. No. Cuando estamos en la fuerza, lo único que valoramos es el resultado. Y nuestra identidad depende del resultado. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que si no obtenemos X resultado, no somos. Entonces, nuestra identidad depende del resultado. Pero por otro lado,
Cuando no tienes nada que demostrar y ya eres, simplemente te expresas. Y el regalo está en poder hacerlo, en poder expresarlo. Para mí esto ahora mismo es un puto regalo, el poder estar haciendo esto. El poder compartir esto que tanto me gusta. ¿Sabes? Para mí esto es el regalo. Ahora, como salga después, que si le gusta a la gente o no y demás, tal, totalmente irrelevante. Todo lo que piensen de mí, en plan, nada, mira, es que hizo esto mal o no lo explicó bien, no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Pero esa parte en mí también está. Y el hecho de que yo pueda identificarlo quiere decir que también está en mí. Pero yo no le voy a dar poder a esa parte de mí, sino le voy a dar poder a la parte que viene a expresar, a compartir y a unir. Luego, después de la L de liberar la emoción, viene el cuarto paso que es orientar. Y esta es la parte importante justo después del vacío. ¿Qué ocurre después del vacío? ¿Y ahora qué? Ahora, bienvenidos al despertar, bienvenidos a la elección, al libre albedrío, porque ahora literalmente puedes elegir todas las versiones que quieras de lo que quieres ser. Ahora toca definirlo, cómo te gustaría vivir y dejarnos guiar por principios, definir principios, ¿sabes? El tipo de principios a los que quieres seguir, qué tipo de vida quieres tener, cómo quieres expresar, cómo quieres compartir y ser fiel a eso. Entonces, cuando ya tienes como un destino, o sea, les voy a compartir personalmente cómo lo he hecho, ¿vale? Con mi novia, por ejemplo, definimos qué hacer en los próximos 50 años. Hicimos un presupuesto a 50 años, ¿vale? De ese presupuesto, cómo lo avanzamos en los próximos 10 años. Y de esos 10 años, cómo vamos paso a paso hasta llegar hasta todo eso. Eso no se tiene que dar, eso es solamente una dirección. Ahora, cada decisión que llega a mi vida, yo solo tengo que responder a una pregunta. ¿Esto me aleja o me acerca? Me aleja, no lo hago. Me acerca, lo hago. En función de lo que yo he definido. Pero para poder definir eso, suelto la herida primero. Entonces ahora que soy un lienzo en blanco, ahora tengo eso. Entonces, ¿por qué es necesario la repetición como último paso que pongo ahí? Porque el sistema nervioso, el cuerpo, la parte más material, atiende a repetición, atiende a hábitos, atiende a todo eso. Por eso ahí tenemos que crear evidencia a que nuestro sistema nervioso se acostumbre a la nueva identidad. Porque mientras sostengamos el de la herida, siempre va a buscar la herida, porque ahí es donde aprendió a familiarizarse, a estar seguro, a controlar. Pero cuando sueltas todo eso, ahí es cuando entra la fe. Confiar aunque todo pueda salir mal. Y cuando tú te sientes a gusto en esa incertidumbre, ahí está la clave. Entonces ya no dependes de absolutamente nada externo. Dependes de tú sentirte ya completo. Entonces cuando tú creas ya ese futuro ideal, ¿qué haces? ¿Cómo se siente esa versión 2.0 mío? ¿Cómo se siente esa versión mía? ¿Y qué hacemos ahí? El presente es el regalo, el futuro ni el pasado existe. Traemos el pasado al presente, traemos el futuro al presente. Cada vez que se activa la herida, el pasado lo traemos al presente. Cada vez que nos sintamos perdidos y no sepamos una dirección, traemos el futuro al presente. Y ahí encontramos esa dirección. ¿Sabes? Por eso la integración de la herida ocurre cuando ya no necesitas esconder nada. ¿Cuántos de aquí desean poder expresarse libremente sin que le juzguen, sin sentir miedo al que dirán, eh, sin sentirse rechazados, sin sentir que les van a abandonar si por ejemplo, expresan lo que sea, ¿sabes? Claro. Yo ayer literalmente le dije a mi novia, mira, estos días en el gym, tío, se me ha ido la vista a los culos, tío. Y yo, mierda, ¿sabes? Y claro, esa es mi identidad promiscua. Entonces yo le decía, eso no tiene nada que ver contigo. Es una parte de mí que en su momento se sintió súper rechazado y sintió y nació esa parte promiscua de necesito que gustar y demás y tal y todo eso. Herida del rechazo, me permito sentir la herida, me desidentifico, le doy voz a esa promiscuidad
de querer tirarse absolutamente todo, es como, boom, existe. Dime lo que quieres, dime lo que más deseas. Ok, se cae la compensatoria y es como, ahora puedo no ser esto. Y ya no me siento culpable. Y ya está. Es expresión, señores, expresión. Y aquí el ejercicio de journaling que yo hago a diario es, ¿qué conflicto creo que tengo? ¿Qué problema creo que tengo? Lo suelo hacer como en un color, ¿vale? O sea, le muestro por aquí, a ver. O sea, yo a lo mejor me apunto las cosas. Primero empiezo como, primero habla la máscara y el ego, que, hostia, no se ve, ¿vale? En azul escribo lo que opina la máscara. Después en rojo, la identidad oculta. Comunico eso que no le enseñaría a nadie, sin filtro, sin nada. Y después la parte verde, que sería la del espíritu, la parte compasiva para contigo mismo. Y entender que eso no eres tú en esencia. Por eso mismo aquí quiero concluir con esta parte, y es que la mayoría de las personas no paran de buscar su identidad. Están constantemente buscando quiénes son, quién soy, quién soy, la eterna pregunta filosófica, ¿no? Esto es para mí, esta es mi verdad, no quiere decir que tenga que ser para usted y demás, pero para mí esa frase no se completa, se deja al vacío, simplemente eres, no hay nada que completar. Y ahora desde ahí, eliges, lo eliges desde la preferencia. Ahora, si yo tengo todas estas opciones de quién puedo ser, cómo me gustaría autoconocerme en esta experiencia? Entonces, lo que elijas es un vehículo, simplemente. ¿Sabes? Yo a lo mejor me quiero autoconocer a través del emprendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que voy a dar un paso, avance a esa identidad que yo quiero ser, de manera, es inevitable que se despierte la herida. Inevitable. Pero ahí sabes que vas por el buen camino. Por eso, siempre que te sientas culpable, siempre que haya miedo, ahí hay un mensaje de lo más profundo de ti. Por eso, aprender a escucharnos, aprender a reconocer lo que hay dentro de nosotros y aprender a poder soltar todo eso que hay en nosotros. Y aquí, pues, lo que les comentaba, la práctica del dejar ir, ¿sabes? Es que tú localices dónde está esa intensidad emocional cuando ocurre y que te permita sentirlo. Y aquí les voy a comentar otra cosa súper personal mía, que es una práctica que hago. Libera la mierda. ¿Qué significa eso? Cuando estés cagando, no lo fuerces, no lo fuerces. Quédate ahí, siente la negatividad, siente dónde está la emoción y deja que salga solo y visualiza cómo esa negatividad y tal se va a medida que va saliendo poco a poco. Pero no lo fuerces. Permítete sentirlo y permítete desecharlo. Esto fue algo que se me ocurrió, ¿no? En plan, si mi cuerpo está buscando desechar, ¿qué ocurriría si yo intenciono la cagada? ¿Sabes? O cuando estés orinando, cuando estés llorando, o cuando... Al final estás soltando, ¿no? O sea, ¿por qué no iba a meter una intención cuando suelto? Es que eh, es magnífico, tío, es precioso. Por eso les quiero recordar a todos que no sois el personaje que construisteis para sobrevivir. Sois mucho más que eso. O sea, tenéis un potencial infinito, ¿sabes? Pero infinito. Por eso siempre me encanta esto último que es, ¿quién crees que eres? Ah, me encantaría darle espacio para, si queréis comentar lo que sea y tal, sentiros en la libertad de abrir el micro, si queréis compartir algo, si lo que sea, porque para mí va a ser un verdadero placer el poder dar mi perspectiva si queréis y estáis abiertos a, ¿vale? Así que, por turnos, quien quiera, comentar lo que quiera, lo que queráis. Yo quería dar las gracias por este espacio que has creado, Víctor. Un placer. Eh,
Eres muy valiente de haber tomado esta decisión y Gracias. sé que esto que acabas de crear va a ayudar a muchos jóvenes también y eso me alegra tantísimo. Te doy mi enhorabuena y de verdad Muchísimas que gracias. estoy muy contenta de haber escuchado tu testimonio porque como terapeuta sé que hay muchos jóvenes que tienen la misma dificultad, que todavía no están en ese avance y wow, maravilloso, maravilloso el espacio que has creado, Víctor, de verdad, te Gracias, Maya. felicito. Un placer. No, pero al final es gracias a ustedes por mostraros, ¿sabes? Por exponeros también, porque al final a mí eso me está diciendo muchísimo de ustedes también. ¿Alguien más le gustaría compartir? Este espacio es muy importante, ¿eh? Bueno, Total. pues yo darte las gracias porque él puso el ejemplo del avión, ¿no? Y fue con una conversación que tuve con él allí en Gran Canaria. Y a la vuelta, cuando tuve que coger el avión, esa toma de conciencia de la que él habla, ¿no? Cuando eres consciente de algo, aun sin haber dedicado tiempo a ello, pero solo simplemente la toma de conciencia que él me hizo sobre, oye, ¿has pensado en esto? ¿Has mirado más atrás? Realmente, ¿cuándo te dio miedo? En qué pensaste, no? Simplemente esas preguntas fueron tan brutales en mi cabeza que a la vuelta cogí el avión como el que coge el coche para ir a trabajar. Qué O sea, bueno, fue Isa. brutal. Y llegué y se lo tuve que decir, le dije, Víctor, chapó, porque esto no me lo esperaba y fue, vamos, brutal, brutal. Eh, Qué bueno. súper súper agradecida Un desde el placer. primer día, porque fuiste la primera persona que se puso en contacto conmigo, que me dio su apoyo, siempre has estado ahí incondicionalmente, siempre te ofreces para ayudar. Y lo que acabas de hacer hoy, por ejemplo, a mí te honra muchísimo como Claro. persona. Y yo, la verdad, muy agradecida de tenerte en mi círculo, de que formes parte de ese hilo de la vida, porque aportas muchísimo. Muchas gracias por contar tu experiencia, porque no es fácil. Muchas No es gracias. fácil para nada abrirse así a gente con la que puedes tener más afín o menos, pero al fin y al cabo no son cercanos tuyos, que tú tengas una confianza ahí como para decir, oye, y te has soltado y aunque ya lo habías liberado, hoy te has liberado más. Total. Gracias. Sí, ¡Buah, qué lindo, tío! así que súper orgullosa y muchísimas gracias. Y ahora las compañeras, tus gatos son preciosos y verte a ti, Abril, qué calor me está dando. No sé dónde estás, pero joder, qué Hostia, de calor. verdad, tío. Qué lindo. Y un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Me Un llevo placer. muchas cosas de la conversación de hoy, como la del otro día. Yo luego empiezo a... Ahí, y lo ahí, voy no, no, sí, encajando total. todo. Daros tiempo para asimilar muchas cosas, eso es clave. Carla, Abril, Bueno, hola, ¿qué tal? Ay, yo la primera vez que hablo así, bueno, eh, buah, mucho ánimo, con eso. Y gracias. gracias por atreverte. Nada, Muy pues para bueno. eso estamos también. Esto es algo mutuo al final. Pues mira, yo te quiero agradecer porque de que también tuve la sesión contigo, una de las cosas que más he hecho es que cuando me siento de determinada manera que realmente yo digo, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Pues mira, estoy empezando a rezar porque es cuando más en el vacío me siento, que lo sepas. Qué bueno, tío. Y para soltar, o sea, lo del baño ahora lo voy a practicar porque me pareció un método. Esa fue buena. Me pareció un método brutal. Ahora yo también Es voy a hacer increíble, eso. ¿eh? Pero es verdad que cada vez que, es más, inclusive ayer, que fue el último día, bueno, el último, no el último, sino uno de los días que los que me sentía muy cargada de pensamientos, pues que tú sabes, que te vienen como a molestar y demás, y decía, joder, pero ¿por qué me tengo que estar sintiendo así, tío? Si yo no soy, yo no quiero ser esa persona que está, ¿sabes? Siento que me está, yo sola me autosaboteo, Total. me tiro mierda, me siento mal conmigo misma. No. Y claro, y como no sabía cómo sacarlo, contigo he aprendido a cómo soltarlo, tío. Qué Pues lindo, tío. rezando, que lo Gracias. sepas. Así que Hostia, te lo tío. agradezco un montón. Te lo Un agradezco verdadero un placer. montón. Un verdadero Nada. placer.
Gracias a ti. Dios. Por acá me sumo. Estoy en Uruguay y por eso hace tanto frío. Estamos en Ah, invierno y es de hostia, qué mañana bueno. acá. Entonces, claro, pues es por eso que hay que abrigarse. Deseando que vuelva el calorcito. Qué bueno. Quería agradecer también este espacio, me parece un espacio hermoso, tanto en la comunidad de WhatsApp que tenemos, como estos videos que quedan grabados y que me encanta volver a ver después, Qué bueno. porque siempre hay cosas que a lo mejor en el momento se te escapan y es una belleza volver a conectar con estas cosas, con estas enseñanzas. Me encantó que pudieras mostrar tu sombra tal cual. Es súper valiente y nos impulsa también a nosotros a poder hacer lo mismo. 100%. Aprovechar a contarte también que desde el tema del abuso me parece que es algo que siempre es bienvenido de traer a la mesa porque 100%. somos muchos los que hemos pasado por esa situación y hace falta que se traiga de una manera sin victimizarse, sí sabiendo lo que se 100%. sintió. En esto que decías de sentir cierta promiscuidad, para mí, yo fui abusada en un periodo de 5 meses a mis 20, o sea, yo pensaba que solo pasaba con los niños. Entonces, cuando me pasó esto, tardé mucho en darme cuenta de qué era lo que había pasado y también esta sensación de suciedad, que no se iba ni bañándote 5 veces por día, ¿verdad? Total. Esta cuestión de querer sacarte ese abuso de encima, hacía a veces que accediera a estar con personas que a lo mejor no me gustaban tanto, pero sí era mi elección. Era Total. mi elección estar con esa persona. Entonces, de alguna manera sentía que me limpiaba. Esto tampoco lo había compartido con Qué nadie. Sí bueno. había hablado Joder, del gracias. abuso, sí, pero me llamó la atención que lo trajeras porque se ve que no es tan raro en el sentido de que lo Total. vemos desde diferentes puntos, pero está eso de querer que sea desde el deseo, de, de no querer sentirnos en el rol de víctima. Yo siento Total. también sabiendo que es algo que ha pasado en mis generaciones anteriores, mi mamá, mi abuela, mis tías, ¿verdad? Que mientras más se habla, más podemos prevenirlo hacia generaciones futuras, más podemos, eh, no sé si sería empoderar la palabra, pero sí informar, sí saber de que eh, como cuesta tanto reconocerlo en carne Total. propia, no es Total. inmediato, no es, me abusaron. Lleva un Exacto. tiempo darse cuenta. 100%. Entonces, el poder hablar de estas cosas creo que ayuda muchísimo para que deje de ser algo corriente, porque no es normal, pero sí es algo que pasa. Así que súper agradecida contigo por tus Muchísimas gracias. aprendizajes, por tu valor y por el amor con el que compartís todas estas cosas. Infinitamente agradecida. Gracias. Qué lindo, Abril, joder. O sea, yo fue escucharte, ver cómo escribías y demás, y ya vi ahí que había mucha capacidad de expresión, ¿sabes? Joder, muchísimas gracias, de corazón. Pues mira, a mí me resuena, yo normalmente hago esto, ¿no? Una vez cada 2 semanas. Voy a ver la posibilidad de poder hacerlo semanalmente, simplemente abrir un espacio para compartir. Y el que se anime, por ejemplo, estaría dispuesto a hacer como sesiones de psicoterapia grupales, ¿sabes? De indagar en cada uno de ustedes y de entrar en profundidad para que el resto también podáis ayudar a sostener el espacio y que también os podáis ver reflejados de por qué está ocurriendo esto y demás, y de poder desprogramarlos todos juntos, ¿sabes? Y de hacerles a lo mejor de hacerles sesiones guiadas donde podamos conectar con ese núcleo y de poder tirar abajo esa identidad. ¿Sabes? A lo mejor cada domingo y demás. Me encantaría poder hacerlo. Le tengo que dar una vuelta para ver si me cuadra o no, pero estoy abierto a eso y a seguir compartiendo también. Buah, familia, increíble. Si después me podéis poner
con lo que os quedáis por el WhatsApp, me alegraría muchísimo. O sea, de todo corazón, muchas gracias a todas por venir. Lo cierto es que es la primera vez que hablo con tantas personas de una y me daba un montón de miedo. Y después de decir, yo creo que las 10 primeras palabras, creo que se me fue de golpe. Así que, de todo corazón. Y a los que estáis también por el directo de Instagram, muchísimas gracias. Que vaya súper bien. Bueno, creo que ahora en breve empieza el partido y demás. O sea, tampoco que sea muy fan, ¿no? Pero que les vaya de todo corazón súper bien a todas. Y muy buena tarde y nos vemos la próxima semana.